Ahí sí. Listo. Bien. Entonces vamos a comenzar, vamos a revisar la parte de Excel. Y el problema que vamos a trabajar es el siguiente. En la columna A disponemos del tiempo empleado por el Departamento de Atención al Cliente de nuestra empresa para las quejas y reclamaciones y deseamos mostrar el gráfico en campana de Gauss. Entonces vamos a tratar de mirar un poquito cómo es la situación de este caso particular, de unos datos. Vamos a hacer el ejercicio con poquitos datos porque cuando uno está como concentrado en entender, tener poquitos datos puede ser útil, ¿vale? Entonces, vamos a mirar este problema. Acá cuando les envíe el link, pues aparece el enlace de donde se tomaron los datos. Bien, entonces comencemos. Estos son los datos, ¿ya? Entonces, lo que están diciendo y recordando el problema es que acá está el tiempo que el Departamento de Atención en Cliente de la empresa tardó en atender cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, hubo casos que se atendieron muy rápido, pues un caso que se atendió en 0.56 minutos, pero pues hubo casos que se atendieron en un largo tiempo, 4.58 minutos. ¿Listo? Eh, la primera pregunta es, o sea, ustedes al ver esos datos, miren que no se repiten mucho, ¿eso parece una distribución normal? Entonces, digamos que la primera inspección visual es, bueno, hay por acá un valor chiquito, hay por acá unos valores muy grandes y hay como muchos valores en la mitad. Bien, miremos con un histograma si esos datos se parecen o no a una distribución normal. Lo primero que necesito para hacer un histograma es intervalos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si yo hago una tabla de frecuencias normal, ¿cuántas veces sale 0.56? Una. ¿Cuántas veces sale 1.1? Una. ¿Cuántas sale 1.36? Una. ¿Sí? Pues no sirve. Entonces voy a hacer un histograma y voy a utilizar estas categorías. ¿Qué quieren decir estas categorías que estoy poniendo? Aquí voy a contar todos los que estuvieron por debajo de un minuto. ¿Listo? Acá pues van a quedar los que estuvieron por encima de un minuto, pero por debajo de dos. Acá los que estuvieron por encima de dos, pero por debajo o hasta tres. ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. Primera pregunta. ¿Qué frecuencia deberían tener los que, o cuántas llamadas tuvieron una duración menor al minuto? Una, ¿Cuántas? Una, Una. ¿Cuántas estuvieron entre 1 y 2 minutos? dos. 3, Tres. ¿Mm? ¿Mm? Hasta 2 minutos, tres. Y bueno, usted debe estar pensando, profe, pero me va a poner a contar eso a mano. No, no se preocupe. Tranquilo. ¿Listo? No lo voy a poner a contar esto a mano. La idea es que lo hagamos con Excel. ¿Bien? Excel tiene un complemento. Cuando uno va aquí a la pestaña de datos, aquí aparece una cosa que se llama análisis de datos. Profe, en mi Excel no aparece. Puede suceder porque no todo el mundo lo tiene instalado desde el comienzo. ¿Cómo se hace eso? Uno viene acá a opciones y en opciones, aquí hay una cuestión, un ítem que dice complementos. ¿Vale? En la pestaña de complementos van a encontrar, ¿sí? Acá donde uno dice administrar complementos de Excel, aquí aparece herramienta para análisis. Entonces, si a usted no le aparece esto que dice análisis de datos, sigue esa ruta que yo acabo de hacer y le pone chulito. ¿Vale? Bien, en esas herramientas de análisis de Excel, de análisis de datos, que las vamos a ejecutar, hay muchas. De hecho, yo se los aconsejo, en su Excel vaya instalando esto porque lo vamos a usar en el curso. Entonces, aquí hay muchas cosas, análisis de varianza, estadísticas descriptivas y demás. Histograma, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el rango de entrada? Estos datos de acá. ¿Cuál es el rango de clases?
estos de acá. Rótulos, le pongo que sí, porque mire que la primera celda de cada selección es el titulito. Y el rango, la opción de salida, voy a poner que me salga por acá. Y acá él me pregunta, si quiero el histograma el acumulado, no quiero el acumulado todavía, simplemente quiero el gráfico. Aceptar. Entonces, ahí él... Entonces, ¿sí se dan cuenta que acá él hizo lo que estábamos haciendo? La misma cuenta que nosotros veníamos haciendo. En este momento usted debe estar diciendo, profe, pero pues lo habíamos podido hacer a mano y nos había rendido más. Claro, porque son 16 datos. Pero si en vez de 16 datos hay 1600, pues es mejor tener la fórmula que lo haga. ¿Se dan cuenta que esto sí parece una normal? ¿Sí le ven la forma más o menos? Ujú. ¿Sí? Entonces uno mira aquí la curvita y uno dice, bueno, eso sí tiene pinta de normal. ¿Sí? Tiene pinta de que puede ser una distribución normal. Pues bien, volvamos la normal. ¿Sí? O sea, normalicemos esa distribución. No usando el histograma, sino utilizando los valores de la normal. Y utilizar los valores de la normal, pues implica buscar los z. ¿Recuerdan los zetas? X menos la media sobre la desviación estándar. ¿Estandarizar? Exacto, vamos a estandarizar. Entonces, como voy a, aunque bueno, no voy a estandarizar porque Excel lo va a hacer, ya vamos a entender cómo. ¿A quiénes necesito claramente? A la media y a la desviación estándar, ¿sí o no? ¿Cómo se calcula una media en Excel? Promedio de estos numeritos. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula una desviación estándar? Entonces acá yo empiezo a escribir desviación y miren que él me muestra de inmediato dos. ¿Cuál es? Esta es para una muestra y esta es para una población. ¿Cuál de las dos debemos usar en este caso? ¿El de muestra? Muy bien, el de muestra. ¿Por qué razón? Porque por allá en el problema decía que lo que yo tenía era una muestra de. Entonces la voy a calcular. Miren acá de nuevo. Ya el tiempo, esto es una muestra de las quejas de lo que tenemos. No son todas las quejas. Bien. Entonces uno tendría que venir y buscar los zetas. Los zetas, o sea, uno tendría que, el proceso sería, voy a hacer aquí una fila, zeta, ¿no? Entonces uno tendría que venir a coger este valor, restarle la media y dividirlo por la desviación estándar. ¿Ya? Y ese es el z. Y luego con ese z, ¿qué tocaría hacer? ¿Buscarlo en la tabla? Buscarlo en la tabla, ¿cierto? O buscar una función de Excel que haga las veces de la tabla. Y eso tomaría como mucho tiempo, ¿no? Pues digo yo. ¿Mm? Entonces, Excel tiene una función que me hace eso. Entonces, cuando uno empieza aquí a escribir dist, aquí aparecen las distribuciones. ¿Qué distribución necesita usted? La distribución normal, porque estamos con una normal. Le aparecen dos, normal y normal estándar. ¿Cuál es la diferencia? La normal estándar es la de la tabla, es decir, la que tiene media 0 y desviación estándar 1. Y la distribución normal es una distribución en la que usted dice cuál es la media, cuál es la desviación estándar y él automáticamente hace todo el proceso. Para explicar un poquito mejor eso, yo voy a darle control Z. Acá tengo el Z, ¿sí o no? Si yo uso acá la función distribución normal estándar, él simplemente me va a pedir el valor de Z y si lo quiero acumulado o no. La tabla las muestra acumuladas, ¿cierto?
¿Se acuerdan que en la tabla lo que aparece es un acumulado porque es un área? Entonces, ahí tendría que darle verdadero. Y ahí, este debe ser el valor. Voy a verificar. Ese tiene que ser el valor que aparece en la tabla para ese valor de Z. Obvio, no el valor de Z exacto, porque no lo tenemos, pero ¿qué valor de Z se aproximaría en la tabla o debería aproximar yo en la tabla para ese caso? ¿Menos qué? Menos 1.86, ¿cierto? Cancelemos acá un momento. Entonces, si yo busco por acá menos 1.86, el valor de Z es 0.0314. Y si yo vengo acá, pues mire, 0.03. Usted dice 12, claro, es que es 1.8623. Como aquí hay más decimales, pues él lo hace. Entonces, ¿se da cuenta que usted puede tener la tabla en Excel? Sí. Listo. Ahora, ¿cuánto nos había dado? 0,0312. Hagámoslo acá directo. Entonces yo le puedo decir a Excel que me haga una distribución normal, pero no la estándar, sino sobre un n dado. ¿Qué valor quiero? 0.56. ¿Con qué media? Esta de acá. ¿Y con qué desviación estándar? Esta de acá. Y como quiero hacer la gráfica, como quiero pintar la campana, le voy a decir que el acumulado sea falso. ¿Listo? Porque quiero pintar la campana y en la campana las necesito sin acumular. Como voy a arrastrar la función, este tiene que ir fijo y este tiene que ir fijo. Recuerde que se fijan con F4, ¿no? Para poder arrastrar. Y pues voy a hacer aquí el arrastre. Voy a coger estas dos columnas y las voy a graficar. ¿Qué gráfica voy a usar? Voy a usar el de dispersión con lineecitas sin puntos. ¿Ven la campana? Sí. Pues sí se dan cuenta que efectivamente genera el proceso de pintarle a uno la campanita. Ahora, miremos ahorita la vuelvo a bajar, miremos por un momento la acumulación. Entonces, para acumular es exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a arreglar acá la fórmula. Escoger este valor, ¿sí? Pero la diferencia es que acá en vez de decirle falso, le tengo que decir verdadero. Mírelo. ¿Se dan cuenta de este valor y del que habíamos calculado con la función z y con el de la tabla? ¿Sí estamos ahí o no? Sí, O sea, profe. sí nos dimos Sí. cuenta que es el mismo, ¿no? Listo. Entonces, arrastro y ahora sí las voy a graficar todas. Voy a graficar las tres juntas para hacer una sola gráfica y que se vea bonito. ¿Sí se dan cuenta que esta, la acumulada, tiene el techo llegando al 1? O sea, ¿sí se dan cuenta que está toda la teoría que habíamos dicho ayer? Acá está la campana, esta es la acumulada, va subiendo, va bajando, se va acercando al 1, ¿ya? Y entonces puedo calcular las áreas o puedo buscar los puntos sobre esto. ¿Está claro o no? Listo. Ahora, digamos, en este problema, yo quiero averiguar cuál es la probabilidad, lo voy a poner acá, cuál es la probabilidad de atender un cliente entre 2 y 4 minutos. ¿Será que lo podemos hacer? Pues claro que sí. Podemos hallar acá la probabilidad de que X sea menor que 4. ¿Cierto? ¿Esa cómo la hallaríamos? Distribución normal
4 con esta media, con esta desviación estándar y acumulando verdadero. ¿Listo? Entonces, esta es la probabilidad de que se atienda a un cliente en 4 minutos o menos. Ahora, ¿qué tengo que hallar? La probabilidad de que ese cliente se atienda en 2 minutos o menos, ¿cierto? Y entonces, distribución normal 2 con esta media, con esta desviación estándar y acumulando en verdadero. Y finalmente, ¿qué tendría que hacer? Pues la probabilidad de que lo atienda en 4 minutos, que lo atienda por debajo de 4 minutos, menos la probabilidad de que lo atienda en menos de 2 minutos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profe, una pregunta. ¿Qué pasaría Dígame. si en el acumulado se pone falso? Entonces, ya le digo. Voy a poner acá el resultado. Sería este menos este. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de atender un cliente entre 2 y 4 minutos? 60%. 60%. ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si... Entonces, ya nos va quedando claro. Voy a hacer acá el ejemplo de lo que me están preguntando, porque la pregunta es bien interesante, y les voy a mostrar qué es lo que pasa, y les voy a explicar matemáticamente qué es lo que pasa. ¿Listo? Entonces, voy a hacer el mismo ejercicio. Distribución normal de 4 con esta media, con esta desviación estándar, pero en mi acumulado le voy a poner falso. Y van a darse cuenta del valor que sale. ¿Es un valor mayor o menor? Menor. Mucho menor, ¿cierto? Cuando usted lo pone falso, está averiguando la probabilidad de que sea exactamente 4. Por eso fue que para pintar la curva, yo coloqué las probabilidades con acumulación falsa. Porque acá lo que me está buscando es, o sea, cuando usted le pone falso, voy a pasarme un momentico aquí a las... ¿Aquí a las qué? Aquí a las notas. ¿Para qué? Para poder explicar esa parte mejor. Entonces, cuando usted coge la formulita de Excel, ¿sí? Y usted escribe normal, ¿no? Distribución normal, N, 4, la media, la desviación estándar, falso. Lo que está obteniendo es, si acá está el 4 y acá está la campana, esta fórmula de acá lo que le da es la altura de este segmento. ¿Listo? Ahora, si usted hace distribución, la misma fórmula, normal, N, 4, mu, sigma, verdadero, lo que le va a dar sobre su gráfica es todo esto. ¿Queda clara la diferencia? Sí, profe. Sí. Entonces, si usted le pone falso, estaría obteniendo solamente este pedacito. Pero si usted le pone verdadero, está obteniendo todo esto. Ahora,
esto lo voy a escribir acá, y para que no se les olvide nunca, Excel acumula a izquierda. Es decir, cuando usted le dice acumulado verdadero, él de inmediato coge de 4 hacia la izquierda. O sea, la fórmula de Excel nunca le va a acumular para el otro lado. Siempre le acumula a la izquierda. ¿Listo? O sea, si yo le preguntara la probabilidad, y hagámoslo acá. Si yo le preguntara la probabilidad de atender a un cliente, voy a hacer algo acá para que se vea un poquito mejor. Listo. Y voy a coger esto y voy a hacer otro problema. Voy a hacer la probabilidad de atender un cliente en más de 4 minutos y medio. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de que yo me gaste más de 4 minutos con un cliente? Entonces, como Excel, voy a ir aquí al planteamiento, como Excel acumula a izquierda, si a mí me preguntan la probabilidad de que X sea mayor a 4.5, pues la que yo quiero hallar es esta de acá. Pero entonces, esta es la que usted está buscando. Pero esta es la que le da Excel. Entonces, ahí es donde viene el truco de que como el área, ¿cuánto es el área bajo la curva completa? 1, ¿no? 1, sí señor. Entonces, ahí usted tiene que hacer, para calcular esta verde, pues tendría que hacer 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 4.5. ¿Queda claro esa parte? Listo, hagámosle acá. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 4,5? Entonces, bueno, perdón. Probabilidad de que X sea menor a 4.5. Entonces, esto debería ser igual a distribución binomial, perdón, distribución normal de 4,5 con esta media, con esta desviación estándar y acumulando. ¿Listo? Y pues la probabilidad que usted está buscando, que es la de que X sea mayor a 4,5, pues tiene que ser 1 menos esta de acá. ¿Sí o no? Y pues efectivamente, si usted las selecciona las dos, acá se da cuenta que la suma es 1. ¿Queda clara esa parte de cómo se buscarían las colas derechas de la distribución? Sí, sí, señor. Listo, entonces, bueno, ya acá quería hacer este ejercicio primero como para mostrarles cómo se saca una distribución normal de una distribución normal con base en una distribución de datos reales y cómo se pueden ajustar. Queda de tarea que ustedes instalen en análisis de datos. ¿Listo? Bien. Para continuar, aquí les voy a mostrarles rápidamente algo y es que, bueno, las fórmulas no las necesitamos por un momento. Podemos cerrar estos archivos.
les voy a mostrar por un momento cómo funciona el proceso de aproximación entre la normal y la binomial. ¿Listo? Yo no sé si ustedes recuerdan que la clase de ayer nosotros hicimos el ejercicio de los dados, ¿no? Y que la grafiquita que da los dados se parece. Entonces, con los parámetros de la distribución binomial, es posible para valores supremamente grandes aproximar la binomial como una normal. ¿Listo? El parámetro es que, o la regla es que el producto de n por p por q sea mayor que 9. Bien, vamos a mirar esto acá en acción. ¿Listo? Entonces, ustedes dirán, uy, profe, ¿a qué hora salió todo eso? No se preocupen. Borramos y borramos. Estas dos, ¿qué? Estas dos columnitas las vamos a borrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una binomial, voy a hacer un experimento binomial, ¿vale? En mi experimento binomial voy a hacer 50 intentos. Y esos 50 intentos tienen la misma probabilidad de éxito que de fracaso. ¿Listo? Entonces, por eso acá dice 50, 0,5 y 0,5. ¿Estamos claros? Bien. En la teoría lo que nos cuentan es que la regla para saber si la binomial se puede aproximar con una normal es que, y acá están seleccionados, n por p por q sea mayor a 9. Y pues aquí, ¿cuánto me da? 12,5. Entonces, ¿puedo hacer la aproximación? Sí. ¿Será que con el de los dados se puede? El de los dados, ¿cuántas opciones tiene el de los dados? Ese tiene solo 11 salidas. Uy, ese ya no da. Listo. Entonces, 50. Entonces, lo primero es calcular las probabilidades binomiales. ¿Recuerdan la fórmula? N, el combinatorio de n por k, el combinatorio de nk por p a la k por q a la 1 menos k, ¿cierto? Bien, eso se puede hacer acá. Entonces, distribución binomial n. ¿Listo? Y entonces él acá me dice, ¿cuántos éxitos quiere? 0. ¿Cuántos ensayos quiere? Ay, pues madre, la ayuda no me deja ver. Me va a tocar acá escribirla arriba más bien. Entonces, distribución binomial. Entonces, ¿cuántos éxitos quiero? 0. ¿Cuántos ensayos? 50. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito? 0,5. ¿Listo? Y de nuevo, acumulado. Como lo que quiero hacer es el dibujito, voy a elegir falso. ¿Vale? Y este valor, pues es este valor de dónde sale, de cuál es la probabilidad de que yo haga 50 ensayos y en los 50 falle. ¿Queda claro? ¿Qué valores deben ser fijos? Este valor de la cantidad de ensayos es fijo, porque siempre van a ser 50 ensayos. Y la probabilidad de éxito también siempre es fija, porque siempre van a ser 50 ensayos. Listo. Démosle para abajo y seleccionemos. Con mis 50 datos seleccionados, voy a insertar gráfica de dispersión otra vez y miren ahí la probabilidad binomial. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿cuáles son los que se dejan? Una pregunta, ¿cuáles son los que se dejan fijos? se deja fijo, vuelvo a la fórmula para que quede eso claro. ¿Cuáles se dejan fijos? La cantidad de ensayos, porque el experimento siempre Listo. es 50 ensayos, y la probabilidad de éxito, porque siempre es la misma, ¿ya? De hecho, mire que acá Listo. hay un simulador muy bonito de la binomial. Digamos, el experimento está cargado y ya la probabilidad de éxito no es 0,5 sino 0,7. Entonces, cuando usted la cambie, él le mueve la gráfica. ¿Y qué pasa? Se corre para un lado. Si la probabilidad de éxito es 0,1, se la manda para el otro lado. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahí la tenemos centradita. Listo. ¿Cómo se calculaba la media de una distribución normal?
eso tenía una fórmula de una distribución binomial, perdón. La fórmula de la media era n por p, ¿recuerdan? Entonces es n por p. Acá están multiplicándose. ¿Y cómo se calcula la desviación estándar? Pues la raíz de la varianza. ¿Y la varianza quién era? N por P por Q. Si usted no tiene claro, vaya, acuda a la tabla de fórmulas básicas y ahí está media y varianza. Listo. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues le voy a pedir a Excel que me busque distribuciones normales de estos numeritos con esta media, con esta desviación estándar y sin acumular. ¿Listo? De nuevo, ¿a quiénes tengo que fijar? A la media, a la desviación estándar y le doy a arrastrar. Entonces, voy a seleccionar esta columna de acá con esta columnita de acá. ¿Sí? Voy a seleccionar esas dos y voy a hacer otra gráfica aparte. Y si las comparamos, ¿se parecen o no? Entonces, las vemos y las gráficas dan como iguales. Ahora, voy a hacer algo mejor. Espérense. Voy a graficarlas las dos una sobre la otra y se van a dar cuenta. ¿Ven la diferencia? Tengo que ampliarla mucho para que usted logre ver por aquí arriba que hay unos punticos diferentes, ¿sí o no? Si uno empieza a hacerle zoom, se da cuenta que por acá se ve un colorcito medio diferente uno del otro. ¿Mm? Entonces, ¿queda clara la diferencia o sea, mejor dicho, queda clara? Voy a hacer algo acá si se puede. Los puntos quedan unos sobre otros, por eso no se ven. Entonces, queda claro para todos que con los parámetros de la tabla, una normal se puede aproximar como una binomial. Sí. Sí, señor. Sí. Entonces voy a parar un momento.